Hola a todos. Espero que se me escuche, no se me va a ver porque bueno, voy a quitar mi cámara porque bueno, es mejor que para no gastar más recursos es mejor un poco que esté sin cámara. Bueno, mi nombre es Javier Álvarez, soy el Product Manager de los sistemas acústicos de STO. Me acompaña como moderador en este evento mi compañero Guillermo Muñiz, que es el responsable del área comercial de STO. Y bueno, también andan por ahí, lo que pasa es que de viaje mi compañera Ana Chao, responsable de la zona de Madrid. Y en primer lugar me gustaría excusar y pediros perdón porque por problemas técnicos inherentes a nosotros, a esto, Carlos Rubio y María Perlado de Insenia, que son los que de verdad son artífices de este evento, pues no les, por problemas técnicos de nuestra informática, no les permitimos estar aquí como moderadores y pediros disculpas. En nombre de ellos, pues quiero daros las gracias a todos los asistentes a esta charla de sistemas acústicos de STO, a todos los alumnos del máster de diseño de interiorismo, a los exalumnos de Insenia, eh, tanto gente que estáis online como que estáis presenciales ahí en la escuela y colaboradores de Insenia, ¿no? Deciros que tenéis un chat donde mi compañero Guillermo pues, va a estar atento a las preguntas que vayáis haciendo. Si son preguntas que tengan que ver con el contenido que se está dando en ese momento, pues me las trasladará inmediatamente, y si no, pues las leeremos al final de la charla, donde intentaremos dar respuesta a todas las cuestiones que tengáis. Entonces, sin más, yo no sé, Guillermo, ¿se me escucha bien? Vale, es que estoy con Guillermo en una sala y tengo que ponerme la mascarilla, entonces tengo una mascarilla delante que espero que nos permita. Bueno, deciros que el evento está siendo grabado. Al final de la charla vamos a tener el resultado de la grabación, que yo se le daré traslado a Carlos y a María, ¿vale? Para que luego os la traslade como por los métodos habituales, ¿no? Que os lo suele emitir. Bueno, os voy a contar un poco de lo que vamos a hablar de la acústica dentro del mundo de la arquitectura, donde vamos a tratar el acondicionamiento acústico con una perspectiva diferente, una perspectiva más de interiorismo que de acústica, ¿no? Porque precisamente ese es el potencial de esto. Es la acústica que no se ve. En primer lugar, presentarnos nosotros también como empresa. ¿Quién es esto? Bueno, pues nosotros somos un fabricante de productos y sistemas de la construcción que tiene su origen en la Selva Negra, en el sur de Alemania, en una fábrica de morteros a la cal, como veis ahí, esos son los orígenes. Hoy en día sigue estando ahí mismo donde está esa fotografía. Lo que pasa es que, bueno, ya convertidos en una empresa ya multinacional. Eso que veis al fondo es el inicio de la Selva Negra, y lo que veis al sur, al otro lado de esta carreterita, es la frontera con Suiza. Eh, para orientaros un poco dónde estamos físicamente, y pues bueno, podéis ver el showroom que tenemos en nuestras instalaciones ahí en Weizen, en Alemania, donde veis estas dos chimeneas que son las que veíamos en la foto original, ¿no? de los inicios de STO. Esta es nuestra situación en el mapa dentro de Europa, y esta es la situación que tenemos en el mundo. Eso significa que todos los proyectos que vosotros podáis realizar aquí, tanto aquí como en el mundo, pues, y las prescripciones, pues van a tener un recorrido hasta el final, de puerta a puerta, ¿no? Podemos estar trabajando un proyecto en Estados Unidos que acabe en Madrid, o un proyecto desde Madrid que acabe en Japón. Entonces, eso es lo bueno de trabajar con una empresa como esta.
Los ámbitos donde nos movemos es en el exterior, donde, bueno, vosotros obviamente por el nombre del máster ya es donde tenéis menos interés, que son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Luego tenemos un mundo de revocos y revestimientos de interiores, de acabados, pinturas, morteros, creativos, decorativos, etcétera, que hoy no vamos a tratar. Tenemos sistemas acústicos, que es lo que vamos a tratar, el acondicionamiento acústico de los espacios y otra línea de revestimientos y tratamientos de suelos y de hormigones, ¿no? Entonces, vamos en primer lugar a crearos un poco de conciencia, porque en vuestro máster y en vuestra vida cotidiana, pues por qué tenéis que tratar los espacios que proyectáis, acondicionándolos acústicamente. En primer lugar, pues porque somos el segundo país más ruidoso del mundo, por salud, por temas sociales. Hoy en día se está uniendo mucho la salud y todo este tema del COVID a la acústica, ¿no? Cuanto peor acústica tengamos en el local, más gritamos. Cuanto más gritamos, más partículas soltamos, y cuanto más partículas soltamos, más posibilidades de contaminación hay. Pero bueno, no es esa la salud que nosotros apelábamos antes de hacer esta presentación, que está hecha de 2018, la otra salud, que es la del poder dormir, la del poder descansar, la de la hipertensión, etcétera, ¿no? En primer lugar, tenemos que diferenciar lo que es aislar acústicamente de acondicionar acústicamente. Eso voy a hacer referencia a ello durante varios momentos de esta charla, porque es importante diferenciar aislamiento de acondicionamiento. En el aislamiento aislamos para no molestar a un tercero, ¿vale? Y para poder evitar una denuncia, una posible denuncia. Es decir, aislamos una cafetería, un restaurante del vecino de arriba para evitar sus molestias, las del vecino de arriba. Pero se nos olvida muchas veces que tenemos que acondicionar los espacios, y acondicionar acústicamente nos permite mirar para nuestro negocio, para vuestro cliente, el cliente que os pide realmente hacer ese trabajo, que es el de poner en marcha pues un restaurante, un hotel o lo que sea de espacio interior, donde ahí dentro tenemos que generar toda nuestra actividad y tenemos que generar unos espacios no solo bonitos, que eso lo damos por supuesto, pero sino también que se pueda estar y que se pueda vivir y hablar tranquilamente en su interior. Por eso, casi todo lo que voy a hablaros va a estar orientado a un sector que es el terciario, porque bueno, este tipo de proyectos de acondicionamiento acústico van orientados al sector terciario. Entonces, bueno, museos, oficinas, hoteles, edificios de escuelas, restaurantes, zonas de recepción, malls, centros comerciales, restaurantes, librerías, hospitales. A medida que vayáis viendo toda esta presentación van a ir apareciendo fotos, donde esas fotos van a tener una carga estética, pues bueno, importante, y donde la acústica no vais a saber dónde está. Voy a tener que contároslo yo, voy a tener que deciros exactamente dónde está el tratamiento acústico, y esto es el potencial de esto, en que no tenemos que penalizar la estética del proyecto en detrimento de una acústica, ¿no? Bancos, oficinas, bueno, todo este tipo de edificación del terciario, ¿no? Un par de pinceladas teóricas de acústica que yo creo que son importantes tener. En primer lugar, como os dije antes, voy a haceros hincapié en que, por un lado, está el aislamiento acústico que le resuelve la vida al vecino, al tercero, que no es lo que vais a escuchar hoy. Lo que vais a escuchar hoy es lo que resuelve la vida al cliente que os contrata, que es el acondicionamiento acústico y los futuros huéspedes de los espacios. El aislamiento acústico se mide con un parámetro que se llama DNT, ¿vale? Que son la diferencia de niveles estandarizada, de niveles de ruido a un lado y al otro del espacio. Y el acondicionamiento acústico viene definido por un parámetro principal, que es el valor de absorción acústica de los materiales que componen el espacio, ¿no?
La caracterización de los materiales pues vendrá dada por su valor de absorción acústica alfa. Es decir, un material con un valor de absorción acústica alfa es un 0, es un material totalmente reflectante que toda la onda sonora que incide en la pared la refleja y por tanto nos la devuelve al espacio. O podemos, por el contrario, colocar materiales fonoabsorbentes en paredes y techos donde en función del valor de absorción de esos materiales, pues nos va a devolver una parte de esa onda acústica incidente. Un valor de absorción de 0,8 implica que esa pared, el 80% del sonido lo absorbe y el 20% lo refleja. Como os dije, pues hay diferentes tipos de materiales, donde, por ejemplo, si vemos un hormigón estamos hablando de que absorbe 0,01, es decir, la mayor parte del sonido lo repele, lo refleja. Una lana de roca, donde absorbe el 100% del sonido que le llega, absorbe, no aísla, estamos hablando de absorción. Un revoco acústico, por ejemplo, aplicado en una pared, un mortero acústico, donde ya vemos que empezamos a tener valores de absorción de 0,5, o elementos como moquetas, que muchos pensamos que es un elemento muy bueno para acondicionar un espacio, como las cortinas, las moquetas, etcétera. Y bueno, ayudan, pero la verdad es que no mucho. Estamos viendo que el valor es poco mejor que un hormigón, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que hay que emplear materiales que estén bien caracterizados y para conocer el valor, ese alfa de esos materiales, pues lo que hacemos es meterlos en una cámara, en un laboratorio, ese material, y nos reporta una curva como esta, donde nos va dando en cada frecuencia del espectro acústico que vemos aquí en esta horizontal, nos va dando en la vertical un valor de alfa de absorción y, bueno, en función de las frecuencias vamos a tener ese material que nos va a devolver un valor de absorción alfa diferente, ¿no? No absorben los materiales, no absorben todos en la misma frecuencia lo mismo, ¿no? Entonces, vemos que el ensayo se hace en una cámara, nosotros ensayamos en un laboratorio en Alemania, en Baviera, en Múnich, y esa cámara pues tiene unas características especiales donde venimos con nuestro sistema acústico que queremos ensayar, lo metemos dentro de esa cámara y analizamos lo que pasa antes de colocar el material y después de colocar el material. Y obviamente sabemos, por esa diferencia de lo que pasaba antes o lo que pasaba después, sabemos distinguir cómo caracterizar este material. ¿Cómo se caracteriza el espacio? Pues el espacio se caracteriza según, hemos visto que los materiales y las paredes se caracterizan con su valor alfa de absorción acústica, pero el espacio se caracteriza por el tiempo de reverberación. Es decir, un local donde tiene un tiempo de reverberación alto significa que tarda mucho tiempo en reducirse el nivel sonoro de ese espacio en 60 decibelios. Esa es la definición de tiempo de reverberación. ¿Cuánto tiempo tarda en caer el nivel sonoro 60 decibelios? Por eso, para ver el tiempo de reverberación de un local, pues pegamos una palmada, medimos con un sonómetro el tiempo que tarda en decaer esos 60 decibelios y ya sabemos si ese espacio está acondicionado o no acondicionado. ¿Quién nos dice cómo tiene que estar de acondicionado? Pues bueno, un poco el código técnico, donde nos dan unos parámetros de tiempo de reverberación para las aulas, para las salas de conferencia de 0,7 segundos, para aulas vacías con mobiliario de 0,5 segundos, restaurantes 0,9 segundos, o zonas comunes del residencial, docente, hospitalario, como pueden ser pasillos, lobbies, entradas, etcétera. Nos pide, ya no es un parámetro de tiempo de reverberación, sino que nos pide una absorción acústica por cada metro cúbico del espacio. Es un criterio de cálculo que, bueno, que hay en estos cálculos os tendréis que apoyar en especialistas, pero bueno, son sencillitos, ya os digo, y hay herramientas en el mercado donde os ayudan a resolver esta ecuación fácil. Luego hay otro tipo de espacios donde, por ejemplo, una ópera, donde se requieren tiempos de reverberación alta, o una iglesia. No todos los espacios van a requerir las mismas condiciones, entonces por eso es importante estudiarlos y saber dónde nos movemos, ¿no? En qué valores de referencia vamos a buscar. Porque en función de lo que necesitemos,
vamos a ir tratando las zonas de los paramentos, ¿no? Los paredes, techos, vamos a ir acondicionando acústicamente donde podamos, ¿no? Habrá proyectos donde no podamos tocar el techo, otros donde no podamos tocar las paredes, ya veremos casos, ejemplos. Entonces vemos aquí un orador donde el último alumno tiene que escuchar bien la ponencia del profesor, pues hay que evitar que las ondas que le llegan a este último alumno, pues estos rebotes que le llegan, pues que le afecten a la inteligibilidad de la palabra, ¿no? Entonces por eso hay que acondicionar acústicamente las zonas donde veamos que son más óptimas. Nos interesa que este alumno del final escuche al profesor, mientras que si, por ejemplo, estamos acondicionando acústicamente un restaurante, ya no nos interesa lo que le pase al último, sino que solo nos interesa lo que le pasa al de enfrente, ¿no? Entonces, por eso utilizamos otra metodología de cálculo. En vez del tiempo de reverberación, que utilizamos en la tipología A, utilizamos un ratio, que es el área de absorción acústica de la superficie que tenemos tratada acústicamente con respecto al volumen que tiene la sala. Y ese valor nos lo da una normativa, ¿no? Como vimos antes, el código técnico nos exigía un valor de área de absorción acústica a tratar respecto al volumen de la sala, ¿no? Bueno, pues sin más, os voy a dar ideas y soluciones que os permitan resolver en vuestros proyectos toda esta problemática que ya vimos de cómo se resuelve a un nivel teórico, por qué tenemos que ir a acondicionar acústicamente los locales por una conciencia que tenemos que tener o que tiene que tener nuestro cliente o que le tenemos que inculcar a nuestro cliente. Y para ello, pues os voy a dar 4 ideas. 4 ideas de las cuales 3 van a ser, voy a profundizar un poco más y una un poco menos. Os voy a dar las ideas del Stop Silent Distance, que es el primer sistema, que es un falso techo continuo, ¿vale? Segundo sistema sería el Stop Silent Direct, que es un techo pegado a un techo existente. El tercero sería Stop Silent Compact, que son revocos acústicos aplicados directamente sobre las paredes. Y el cuarto sería Stop Silent Modular, que son islas acústicas. El primer sistema, el Stop Silent Distance, como os decía, este sería el esquema. Es un falso techo y aquí tenemos que estar pensando en un techo de placa de yeso laminado. Imaginaros un techo de placa de yeso laminado, liso, hilaso, blanco, donde no necesitamos, donde queremos tener una estética del continuo. Normalmente, si pensáramos en colocar un techo fonoabsorbente de estas características, estaríamos pensando en cosas así como perforadas o agujereadas o techos acústicos que no casan muy bien con la estética que nosotros estamos buscando del proyecto. Entonces, como veis, es un techo que estéticamente nos da una apariencia de un techo de placa de yeso laminado, pero que tiene la potencia y la fortaleza de tener absorción acústica, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de los acabados que tiene este sistema. Este sistema tiene 3 tipos de acabado, 2 acabados lisos que se dan con llana, a mano, manualmente, los operarios subidos a un andamio, dando un revoco de acabado sobre un elemento placa que es el que que os voy a enseñar ahora en el esquema del sistema. Y luego morteros acústicos proyectados que simplemente lo que dan es textura y color al acabado liso y continuo del falso techo. Vamos a elegir uno u otro en función de la textura que queremos otorgarle al acabado y de los colores a los que queremos llegar. Para ello, bueno, también se le pueden dar algunas texturas, proyectar algunos áridos, ¿vale? Y son tintables en diferentes gamas de colores según la carta de colores de STO o, bueno, no tiene por qué ser la carta de colores de STO, podría ser un RAL, un MCS o lo que fuera, ¿no? El sistema está compuesto, en primer lugar, de una subestructura de perfiles CD, tipo placa y yeso laminado, son iguales, de hecho estos no los suministra STO, estructura de primario y secundario.
Sobre estos perfiles se coloca una cinta adhesiva sobre la cual se atornilla un elemento placa. Esta placa es la joya de la corona. Aquí está toda la chicha y el potencial del sistema. Es una placa de vidrio expandido reciclado que es rígida, pero es fonoabsorbente. Y encima de ella se colocan los revocos acústicos, que son los que permiten el paso de la onda sonora para que la placa que hay detrás sea la que trabaje. Entonces, aquí está el matiz en que es una placa rígida, pero que es fonoabsorbente. Los materiales, como os decía, una perfilería, esa cinta adhesiva que va sobre la perfilería, diferentes tipos de placa en función de la absorción acústica que necesitemos, y esto nos lo dirá un poco el cálculo, pero bueno, en cualquier efecto es una placa que se atornilla a la subestructura, que ya veremos cuál es la mejor, y para eso está esto, porque nosotros os ayudamos en el seguimiento de este proyecto con los responsables de cada zona donde viváis, pues os van a ayudar a prescribir y a definir cuál es la mejor solución, porque entendemos que obviamente esto no lo tenéis por qué dominar y nadie lo domina. Es muy difícil, salvo ingenierías que ya están acostumbradas a trabajar con los valores, pues no controlan muy bien cuál es la placa que tienen que seleccionar. Pero a vosotros, a todos los efectos, os da igual esto. Lo que necesitamos es definir qué acabado queremos y qué sistema va a encajar mejor. En este caso, un falso techo es porque vamos a necesitar tener un paso de instalaciones por detrás. Bueno, lo hemos elegido por algo, ¿no? Un falso techo. Estos son materiales de tratamiento de juntas de las placas, y luego vienen los acabados, que son estos tres: Top Basic, Top Finish y Decor M, que vienen ya tintados en un cubito, preparados para ser aplicados en el techo, en las paredes, encima de la placa. Luego perfilitos que se utilizan para formar esquinas, detalles, encuentros. Estos son unas fotos en real. Los vídeos los tenéis en real en YouTube. Si los queréis ver, los podéis ver allí, todo el proceso de instalación. Veis qué fácil se corta la placa con un cúter. Es muy parecido a una placa de yeso laminado. Veis cómo se colocan registros, como en una placa de yeso laminado. Se tratan los tornillos y las juntas, se lija. Hasta aquí es todo muy similar. Y lo único que cambia es que al final no pintamos, sino que aplicamos revocos acústicos que, bien sean Ayana o bien sean proyectados, nos dan unas texturas que nosotros deseamos. Esto es una combinatoria muy potente de diferentes plenum que utilizamos en el techo, diferentes acabados que elegimos, o diferentes placas que tenemos. Pues en función de cómo sea el plenum, cómo sea el acabado y cómo sea la placa, pues vamos a obtener un valor alfa W, que ya vimos antes, que era el que nos caracterizaba el material y que nos permitía que absorbiera la onda acústica para que el tiempo de reverberación del espacio sea el óptimo, adecuado a la normativa que aplica, ¿no? Todos estos son los detalles constructivos del sistema, que bien sean de techo, de pared, registros, luminarias, etcétera, ¿no? Estos están disponibles en la página web, podéis descargaroslo todos de ahí en el espacio de descargas. Y lo más importante, yo creo que para vosotros, de este sistema son las referencias, ver ejemplos de cosas que se pueden hacer y qué tipo de espacios se pueden tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas oficinas en Oslo, aquí empezamos a tratar la acústica que no se ve. ¿Dónde tratamos este espacio acústicamente? Pues aquí nos podemos intuir que aquí hay unos lucernarios potentes, unas cristaleras potentes que no nos permiten tratar el techo. Este suelo pues es muy reflectante, y si hiciéramos todo este espacio en placa de yeso laminado, aquí dentro no se podría vivir. Entonces, lo que hay que hacer es tratar estas zonas blancas comunes, pues en vez de con una placa de yeso laminado, pues con un sistema distance, como es este caso, o un museo donde el techo pues es un deployé, un techo de estos metálicos, donde, bueno, por el diseño y la estética no nos permiten tocar ahí, pues podemos actuar en este caso en las paredes.
Entonces, esto lo que buscamos es que la acústica no esté presente, ¿no? Esto es un proyecto de la Crancha Design, de un estudio de interiorismo de Barcelona, donde lo único que quieren es que en este restaurante del hotel se pueda desayunar o comer tranquilamente y que no haya ruido. Y que lo que pongamos arriba no les mate la estética de su proyecto. Porque si aquí empezamos a poner agujeritos perforados o placas registrables o cosas así, ya les estamos fastidiando todo el diseño que tienen metido, ¿no? Entonces, este es el Hotel Edition de Carlos Ferrater y Lázaro Rosa Violán en Barcelona, donde también buscan un techo continuo. Cruz y Ortiz en Sevilla, en el Hotel Quibir. Aquí la solución está en el techo. Os voy a ir diciendo dónde están las soluciones. No siempre se pueden ver. Aquí esto es un restaurante en el puerto de Santa María donde la solución está en el techo, pero hay una pared que está hecha con acústica y es en concreto esta que tenemos aquí. Por eso os digo que me tenéis que creer, porque os puedo estar mintiendo como un bellaco, pero es así. Esto es Libeskind en Londres, una sala de una universidad. También se pueden hacer geometrías curvas, como veis. Ya lo visteis antes, es un proyecto de Zaha Hadid en Italia, en un museo, donde la parte blanca es la parte acústica, es un falso techo acústico, ¿vale? Veis todas estas superficies de hormigón, estos suelos reflectantes, ¿vale? Foster en Londres también, aquí la solución está en el techo claramente. Torre Iberdrola en Bilbao, una biblioteca en Hamburgo donde se hizo este dibujo de esta chica en el techo, esto es con un proyectado. Muchas referencias, como veis aquí, muchas ideas, espacios donde la acústica no penaliza a la estética, zonas de oficinas. Esta es la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza, bancos. También se pueden conseguir formas con cuchillas. Esta es la sede del BBVA en Madrid, de Herzog de Merón. Esto es Soto de Moura en Cascais. Aquí la solución está en el techo. Álvaro Siza en Bilbao. La solución no está en el techo, la solución está en las paredes, en este caso. Pero es lo que os digo, me tenéis que creer, porque no diferenciáis dónde está la acústica, no sabéis dónde está el elemento fonoabsorbente. Y esta es la maravilla de estos sistemas, que no se ven, que no se saben dónde están, ¿no? Esto sigue siendo Siza en Bilbao, Cruz y Ortiz en Granada, en la universidad. Veis que, bueno, tenemos referencias potentes de interioristas potentes, pero bueno, también, y de arquitectos, también nos ponemos aquí también lo mejor, pero también tenemos cositas normales. Zonas de spa también son muy importantes de tratar. Las entradas de un gimnasio, de una piscina o los vestuarios. Esta es la sala de prensa del Wanda Metropolitano, donde aquí tratamos las paredes y estas paredes frontales y de atrás. Un restaurante en Madrid de proyecto singular, ¿vale? La Moraleja. Bien, el segundo sistema es el sistema Direct. El primer sistema habíamos dicho que era un falso techo que nos permitía el paso de instalaciones, etcétera. Bueno, todas esas cosas que necesitamos, meter luminarias, hacer agujeros, colocar registros. El segundo sistema es el sistema directo, es decir, es hacerle una segunda piel a lo que ya exista, al soporte que ya tengamos ahí. Por ejemplo, ¿qué soporte podemos tener ya existente? Podemos tener una losa de hormigón, podemos tener un falso techo de placa de yeso laminado, podemos tener, no lo sé, un soporte previo, ¿vale? Un enfoscado sobre un ladrillo. Por ejemplo, vemos esta estación de tren en Polonia, donde lo que hicimos fue colocar una segunda piel a la fachada interior de este edificio, donde es un poco así como hacer un sistema de aislamiento térmico por el exterior, como un SATE. Le adherimos una segunda piel y mantuvimos la estética del espacio,
tratando, acondicionando acústicamente este espacio. Vosotros que muchos estáis en Madrid, otros en Sudamérica, los sudamericanos, cada vez que vengáis a Madrid muchas veces pasaréis por Atocha y veréis que es muy bonita, pero que es muy parecido a esto y que en ese espacio es muy difícil entenderse. Entonces, tanto cristal y estos suelos tan reflectantes de mármol o del material que sea, pues te obliga a tratar estas paredes acústicamente. Los acabados son exactamente los mismos que teníamos antes, acabados Top Finish, Top Basic y Decor M proyectado, lo mismo, se pueden hacer texturas, tenemos una carta de colores para elegir. El resultado estéticamente es el mismo, lo que técnicamente hay detrás es otra cosa. En este caso ya no tenemos esa placa descolgada sobre una subestructura, sino que lo que tenemos es una segunda piel adherida a un soporte que consiste en una placa de lana de roca, como veis aquí, con 6 milímetros del mismo material que la otra placa del Distance, que es vidrio expandido reciclado. Aquí es muy importante tener en cuenta que todos estos materiales son ecológicos, vienen del reciclaje de las cosas, entonces son sostenibles tanto en lo que son las placas como lo que son los revocos. Los revocos son materiales que tienen sellos de calidad, donde nos dicen que no son libres de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que son respirables en el interior, que son aptos para aplicar en interiores, donde muchas veces los disolventes, los conservantes de los productos pues hacen que sean cancerígenos, no respirables y perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces aquí todos los materiales, aparte de ser ecológicos y sostenibles, también son aptos para la salud. Durante la ejecución y después de la ejecución. Una vez que colocamos el elemento placa del sistema Direct, venimos con los morteros de acabado, ¿vale? Esta placa va adherida, va pegada directamente con un adhesivo al soporte. Hay que ver ese soporte, qué condiciones tiene, cómo se encuentra, si está desconchado, si no. Entonces, bueno, hay que analizar un poco cómo está ese soporte, porque en función de cómo esté, pues tendremos que tomar unas medidas, ¿no? De imprimaciones, de colocación de puentes adherentes, para que todo este sistema adhiera bien y agarre bien y esté sujeto a la garantía, ¿no? que damos del sistema, que al final es lo importante, y por eso instalamos sistemas, porque tenemos una garantía de fabricante. Una vez que está la placa colocada, hacemos un tratamiento de juntas, ¿vale? Y aplicamos los morteros acústicos. ¿Con qué materiales? Pues lo que os decía, una imprimación, si el soporte nos va a chupar mucha agua, un puente adherente, si vemos que el soporte pues, no tiene la adherencia o la capacidad necesaria para recibir a la placa, la propia placa, que tiene diferentes espesores en función de la absorción acústica, una cinta para colocar en el perímetro, la cola, que es el adhesivo para la placa, el filler, que es el relleno de las juntas, y luego los acabados acústicos, que son los mismos que decíamos antes, ¿no? El Top Finish, Top Basic y Decor M. Y también en este caso hay un par de variantes más, pero no os las voy a contar porque sería para hacerlo con junta vista, que no es el objetivo de lo que tenemos aquí. Nuestro objetivo aquí es el continuo, sin junta vista, la estética, ¿no? Perfiles para resolver detalles de encuentro, materiales para colgar cargas en este techo, porque en este techo ya vemos que es lana de roca, no es la placa rígida como teníamos en el sistema Distance, entonces tenemos que emplear materiales que nos permitan colgar las cargas. En primer lugar, vemos por dónde incide la luz, tratamos los perímetros con las cintas, colocamos el adhesivo en la cara posterior de la placa, la cortamos con un pladur, exactamente igual que cortábamos la placa del Distance, pegamos la placa, hacemos el tratamiento de juntas. Después del tratamiento de juntas, lijamos la superficie. Una vez que lijamos, bueno, también podemos colocar estas piezas especiales para las cargas. Nivelamos el techo y aplicamos los revocos acústicos. Como antes, no podemos pintar, tenemos que aplicar el mortero, porque si pintáramos
generaríamos una película que haría que la placa dejara de trabajar acústicamente y tanto lisos como proyectados, bueno, y en el mismo caso que antes tenemos en función del plenum, en función del acabado, en función de la placa, diferentes valores de absorción acústica, ¿no?, que nos aporta este sistema. Otra vez detalles constructivos de pared, de techo, encuentro con un falso techo, bueno, juntas de dilatación, de todo, ¿no? Esto también están disponibles en la página web, donde os los podéis descargar. Veis que es una segunda piel hecha sobre una subestructura soporte. Y esta foto a mí me gusta mucho porque resume muy bien también, como la de la estación de tren de Polonia. Esta es la Cámara de Comercio de Múnich y partían de es un atrio donde tienen este lucernario aquí arriba acristalado y bueno, pues partían de esta situación. Y de esta situación resolvieron el espacio con este sistema Direct, donde aparte de resolver aislamiento por el interior, el acabado, también resuelven la acústica, bueno, pues de este espacio donde, bueno, imaginaros ahí en Madrid, en Madrid, en el espacio este de, ay, no me acuerdo de la casa de la casa de las que hay conciertos en el interior, ahí en la zona donde el Circo Price, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ese espacio donde se hacen conciertos aquí, pues imaginaros aquí. La Casa Encendida, esa es la Casa Encendida, gracias, Guillo. Pues eso, imaginaros lo que puede ser, ¿no? Perdí la imagen de la pantalla. Ahora. ¿Qué se me fue? Ah, se me desconectó el HDMI. Ahora lo veo. Sí, sí. Ah, no, es el otro. Vale. Vale, perdón. Es que perdí la imagen en un momento, en el monitor. Esto es un coworking que hay ahí en Madrid también, en la zona de Chueca, donde también se instaló un Direct. Esto también es un restaurante en Madrid, en Jorge Juan, creo que es esto. Bueno, veis estos espacios donde apenas hay instalaciones, donde son superficies muy continuas, grandes, lisas. Pues bueno, son los espacios ideales a tratar. Imaginaros que aquí se forma un evento, un cóctel no sé, de una boda o lo que sea, o aquí hay un auditorio y sale la gente a hacer un pincheo, pues aquí obviamente no hay quien pare, ¿no? Entonces hay que acondicionar este espacio. Y la estética es muy importante, como en la estación de tren que vimos ahí, o en este restaurante, que es un restaurante de una estrella Michelin, en Casa Marcial, en Asturias, de Nacho Manzano, donde fuimos capaces de seguir todas estas líneas de estas vigas de madera que son muy irregulares, no son vigas rectitas ni mucho menos, son todas irregulares, y fuimos capaces de ir cortando la placa y rellenando los huecos. Veis aquí estas esquinas, y rellenando todos los huecos hasta conseguir meter la placa acústica y luego venir con los revocos y mimetizar toda la madera y todo, dejándolo exactamente como estaba, pero en este caso ganando el confort acústico del espacio, ¿no? Y luego, por último, el último sistema que os quiero contar, este es un sistema, los revocos acústicos, estos Silent Compact, son revocos que se colocan pues en los sitios donde normalmente no llegan las placas, donde las curvas o las geometrías de los espacios son más complejas, ¿no? La absorción acústica no es la misma, es inferior al de las placas, mientras que cuando tenemos el sistema Distance o Direct, los revocos acústicos solo tienen una función estética, es decir, incluso penalizan a la absorción acústica de las placas. Son capitas de 1 milímetro, 2 milímetros de espesor, hacen la función de acabado y permiten el paso de la onda sonora para que lo que hay detrás, que es la placa, trabaje.
En este caso, en la de los revocos acústicos, no es así. De lo que tenemos detrás es el soporte, un muro de mampostería, un muro de ladrillo, un muro de hormigón, un muro de placa de yeso laminado. No trabaja acústicamente. Entonces, se necesita espesor y capa de mortero para conseguir valores de absorción acústica. Veis esta piscina, por ejemplo, tratada con un revoco acústico. Aquí tenemos dos tipos de acabado. El primero es un proyectado, como veíamos en los dos primeros sistemas, es exactamente igual. Lo único diferente es que está proyectado sobre mortero acústico, no sobre una placa. Y en la parte de la derecha es un proyectado de mortero acústico, el Compact Miral, que tiene esta textura, ¿no? Son más rugosos, obviamente, porque son proyectados. También se puede elegir una gama de colores, son aptos para estas zonas de zona 3D, te permite hacer geometrías más complejas. El esquema es este, el de la parte izquierda es un proyectado en 5 capas, Compact Miral. El de la parte derecha se aplican 3 capas a llana y una última proyectada, como veíamos en los dos primeros sistemas. Mismo materiales, pues en este caso vamos a necesitar unas maestras para ver que estamos llegando a los espesores que requerimos de mortero. Hay que tratar igual que el direct el soporte, en función de cómo esté el soporte, pues bueno, esos morteros tienen que estar adheridos a ese soporte y por eso tenemos que garantizar bien el soporte. Compact Miral, Compact Seal son estos dos morteros, ¿vale? Que vienen en sacos, en este caso. Hay que mezclarlos luego con agua y luego finalmente se le da el acabado final, bien sea con Decor MF proyectado o con pintura, ¿vale? Pintura acústica es en este caso. Este sería el esquema de cómo se trabaja el Compact. En primer lugar colocamos la maestra, en segundo lugar aplicamos el mortero a llana en diferentes capas, ¿vale? Hasta que vayan secando, vamos generando capa, capa, capa. Y una vez que tenemos ya la última capa echada, pues venimos a darle la capa final de acabado, que es ese mortero Decor M proyectado que veíamos en los dos sistemas anteriores. Esto es una obra en el puerto de Santa María de Cádiz para Bodegas Osborne, donde vemos que en el techo pues es un techo de madera y bueno, no nos permitían ahí actuar y tampoco nos permitían colocar placas en estas paredes porque los edificios están protegidos había unos morteros a la cal y bueno, pues aquí lo que hicimos fue aplicar el Compact Seal, vemos cómo van colocando las maestras, luego aplicando revoco acústico en la pared. Y venimos a la capa final de acabado, ¿vale? Y conseguimos pues hacer un tratamiento en estas paredes, en este caso, ¿no? Acústico. O podemos optar por el Compact Miral, que tiene una superficie un poco más rugosa y es simplemente aplicarlo en 5 capas proyectadas con máquina y ya está. Es muy sencillito no tiene más historia. Lo mismo que en los otros casos, en función del plenum, del acabado, etcétera, pues vamos teniendo valores de absorción acústica que si vemos aquí ya estamos hablando de valores un poco más bajos que hablábamos con las placas, ¿no? Con el sistema Distance o el Direct. El detalle constructivo no es más que una capa de acabado, de revoco, no tiene más historia. Y como referencias, pues bueno, vamos a ver cosas así un poco, geometrías un poco curvas, donde también le podemos dar un toque un poco más industrial, o una superficie plana, donde lo que se buscaba en el restaurante, esa parte de acondicionar el local acústicamente, pues le buscaban esta estética, este acabado, les encajaba. Veis aquí un 3D, una cúpula o zonas muy curvas, superficies curvas. Este es un edificio de la BMW en Múnich. Estas son las bodegas Osborne que vimos antes y esto es el paraninfo de la Universidad de Lleida que también se resolvió con estos revocos acústicos. Por último, hablaros un poco del sistema modular, pero bueno, no me voy a detener porque es una solución que no requiere obra y que simplemente venir a colgar un elemento modular como donde bueno, pues te permite resolver una situación que ya tuviste un problema y
y no contemplaste la acústica o se te olvidó la acústica y bueno, esta solución te permite todavía mantener un poquito de estética, pero bueno, no es lo mismo. Ocultar, imaginaros la diferencia en este espacio entre quitar estas 3 islas y ver que las paredes ya son lo que te hace el acondicionamiento acústico o el techo, que tenerlas ahí colgadas. A veces, bueno, te pueden gustar estéticamente, pero bueno, si cuanto menos es más, yo creo, ¿no? en estos temas. Entonces, bueno, vemos aquí unas referencias del Modular. Estas son estas 3 islitas colocadas en un despacho ahí en Madrid. O esta isla que está hecha in situ en Madrid. Esto no es más que hacer un distance, un sistema distance. Las veis aquí, diferentes tipologías en un stand de Alemania. Estas ya son hechas a medida, bajo pedido, ¿vale? Con una geometría concreta. Estas no son una cosa que no esté estudiada. Esta está estudiada perfectamente en el diseño y en la concepción del espacio previamente, ¿no? O estas de aquí, que son todas seguidas. Bueno, diferentes casos. Esto no me quiero detener mucho porque, bueno, es una solución bastante más conocida, ¿no? Por todos vosotros. De nosotros, ¿qué podéis esperar un poco? Lo que os decía, ese asesoramiento por parte de nuestra gente, de nuestro equipo comercial, también el mío, en caso de necesitar ayuda más a nivel técnico. Os podemos dar material que podéis descargar en la página web con vídeos, valores de absorción acústica, catálogos. Bueno, en otro microsite también de stosilent.com hay más historias. Hay un catálogo de referencias muy chulo que se llama Look and Listen, donde aparecen unas cuantas referencias, y eso es importante porque podéis hablar con vuestros clientes y explicarles con un catálogo de referencias. Es más fácil contar todo esto que no explicándolo como lo expliqué yo. Hay otros materiales para las ingenierías donde se ven más curvas, más historias, pero bueno, esto a vosotros no os afecta tanto. Tampoco os afecta cómo se instala, aunque sí que es importante conocerlo y saberlo, pero bueno, estos son las guías de montaje y de aplicación que van más orientadas a los aplicadores. Vídeos que están en internet, y estos sí que son muy interesantes verlos porque una vez que los ves ya entiendes perfectamente el sistema y te atreves más en su prescripción del mismo, ¿no? Estos son unos pósters donde ves las herramientas del sistema y los diferentes sistemas con todos sus materiales, los materiales que emplean. Y bueno, un catálogo donde se ven solo los acabados, que este es muy interesante para vosotros. Esto en estudios como Tarroya Trench o Lázaro Rosaviolán llegan un momento y te dicen: a mí déjame los acabados y marcharos de aquí y ya os llamaremos para resolver la acústica, ¿no? Bueno, esto es todo lo que os quería contar. He sido, creo que, bien en el tiempo. Me he pasado 3 minutos. No sé si ha habido preguntas. Si tenéis alguna pregunta ahora. Bueno, aquí estoy viendo algunas preguntas hacia abajo. Por ejemplo, Esteban dice: ¿las placas acústicas de STO se pueden pintar? ¿Se usa una pintura especial o puede ser una pintura estándar? Bueno, yo creo que esto te lo respondí. Las placas acústicas no se pueden pintar porque si pintáramos generaríamos una película esa película nos eliminarían toda la absorción acústica. Por eso se ponen rebocos acústicos que nos permiten el paso de la onda sonora. Esteban pregunta también en cuanto a las normas de protección contra incendio. Uy, he perdido esa pregunta. ¿La has publicado tú, Guille? Vale, en publicados. En cuanto a las normas de protección contra incendios, las placas acústicas son flamables o se pueden proteger con una pintura o película inflamable. Bueno, las placas acústicas obviamente están pensadas para ser aplicadas en interior. Cumplen toda la normativa europea de comportamiento al fuego. Podemos estar y la superan en muchos casos. Depende no conozco de dónde vienes tú y qué normativa te aplica, pero
pero en el caso de la norma española, pues estamos hablando de materiales con comportamiento al fuego A2S1 de 0 o BS1 de 0, que son materiales que cumplen muy por encima los espacios normales que pide el Código Técnico de España en cuanto a los espacios más típicos donde nos encontramos con estos sistemas en el terciario, que son esos que os conté, de lobbies, entradas, hall, no sé qué. Si estuviéramos hablando de zonas de pasillos de evacuación, de zonas especiales de evacuación de riesgo de incendio con condiciones más estrictas, también estaríamos cumpliendo siempre y cuando nos fuéramos al comportamiento del fuego de la parte de la letra A, ¿no? A2S1 de 0. Vale. Otra publicada tenemos, ¿funciona como revestimiento acústico o térmico también? Bueno, yo creo que eso es lo pregunta Anónimo. Si estamos hablando del sistema Direct, que es el segundo, funciona obviamente como revestimiento acústico, porque todo esto es acondicionamiento acústico, pero el Direct, como veíamos la placa, la tenemos en 3 tipos de espesores, 36, 46, 66. La placa es lana de roca, que es un aislante térmico, y ese aislante térmico pues tiene una lambda, un coeficiente de absorción térmica en este caso, de aislamiento térmico lambda, del orden de 0,4 creo que tiene la lana de roca en este caso, ¿vale? Entonces sí, la respuesta es sí. Siguiente pregunta, Anónimo, muchas gracias por el evento, muchas gracias a ti, Anónimo, por escucharnos. ¿Van a enviar algún archivo con información del sistema? Sí, Anónimo, te puedes poner en contacto conmigo. Te publico ahora el email en j.alvarez@sto.com, que te lo voy a dejar aquí en el chat, y me pides la información que cualquiera que estéis ahí, nos pedís la información que necesitéis. Me decís de dónde sois y entonces yo os voy a derivar directamente a la persona de vuestra zona o incluso a la persona de vuestro país. Sé que hay mucha gente de Sudamérica, entonces os puedo dar el contacto de vuestros respectivos países. Más preguntas tenemos. ¿Se pueden colgar lámparas a otros adornos de los sistemas STO Silent sin perder sus propiedades acústicas? Sí, se pueden colgar lámparas, depende del sistema. Ya decíamos que si es el Direct hay que colocar piezas especiales, si es el Distance se puede colocar hasta 2 kilos, cargas puntuales, hasta 10 kilos por metro cuadrado cargas distribuidas, y si son de más de 10 kilos por metro cuadrado, cargas distribuidas, hay que ir a la subestructura, y si son de más de 10 kilos por metro cuadrado tendríamos que ir al soporte, es decir, al forjado. ¿Perderíamos propiedades acústicas? Depende de la superficie que tenga esa lámpara. Si está colgado de un cable no perderíamos nada, pero si tenemos una lámpara circular enorme, muy grande, pues todo eso, y pegada al techo arriba, pues todo eso por supuesto sería en detrimento de la absorción acústica. Siguiente es Cecilia. Cecilia Sack nos pregunta cuál es el partner o distribuidor en Perú. Te voy a dar el contacto, ¿vale? Lo apunto. Cecilia, te pido por favor, mándame un correo a j.alvarez@sto.com y te mandaré el contacto de LATAM que te puede ayudar, ¿vale? No lo sé ahora de memoria quién es el contacto nuestro de Perú, pero te lo mando. ¿Qué ocurre con las rejillas de aire acondicionado? Pues nada, las rejillas de aire acondicionado son un elemento, Anónimo nos lo pregunta, las rejillas de aire acondicionado es un elemento más que va, si estamos hablando del sistema Distance, pues se hace el cajeado, el ranurado, también sea las rejillas de aire acondicionado lineales, de impulsión, de retorno, de la máquina de clima, lo que sea. Todo va encastrado en el sistema y obviamente todo donde tengas una rejilla de aire acondicionado no será superficie fonoabsorbente, obviamente, pero se puede instalar. Las placas del Distance tienen un espesor de 15 o 25 milímetros, son placas de espesores estándar del mercado y las puedes instalar con cualquier sistema o rejilla de ventilación del mercado, te puede servir para este tipo de techos. Otra cosa es en el sistema Direct, donde en el sistema Direct sí que tienes un espesor más potente y sí que tienes que regular ese espesor
y hay ciertos elementos que no te permiten llegar a ese espesor y hay que hacer una preparación previa con alguna pieza especial o algo de ese espesor. Pero bueno, lo normal es que precisamente en el paso de instalaciones, cuando hay un paso de instalaciones potente en el plenum, pues se utiliza el sistema distance, que es el que tiene ese espesor de placa de 15 o 25 milímetros y te vale cualquier material del mercado. Otra cosa es que utilices el direct, pero entonces es ahí donde vosotros tenéis que decidir por qué se utiliza el direct y por qué no se utiliza y por qué se utiliza el distance. Porque donde haya muchos pasos de instalaciones en la parte posterior, necesidad de clima, etcétera, vamos a ir al sistema distance. Entonces, por eso hay que elegir bien el sistema. Carlos dice que me he perdido la primera parte de la teórica de la acústica. ¿La tenéis en vuestra web? No, Carlos, eso, la teórica realmente está en la presentación. Yo, si queréis, podemos hacer una cosa. Le paso a María y a Carlos de Insenia la presentación. Lo apunto aquí. ¿Vale? Y la tendrás ahí y si tienes alguna duda o consulta, pues lo mismo, me pones un email y yo te respondo lo que necesites, la parte teórica de esta presentación. Siguiente pregunta, Anónimo, pregunta, por favor, recuérdanos con qué carta de colores trabajáis. Vale, la carta de colores, en principio tenemos la carta de colores de stock y es muy inmediata porque sabemos qué colores se pueden y qué colores no se pueden hacer, pero también nos podéis hacer la consulta con un color de la carta RAL o de NCS o Pantone o lo que sea y nosotros os lo traducimos a nuestro sistema tintométrico. Es decir, en muchos casos podemos conseguir el color exacto que nos estáis planteando de otra carta de colores que no sea de la de stock y en el peor de los casos os conseguiremos un color muy similar, ¿vale? En el peor de los casos será que no lo consigamos, pero eso es muy raro. Siempre vamos a estar en un color muy similar o en un color exacto. Eso dependerá de la formulación y eso nos lo da Alemania, les mandamos el color y nos traducen en una formulación química de los colores, ¿vale? Nos dan una fórmula. Tenemos otra de Carlos Rubio, dice, ¿esto suministra e instala o suministra en España? Vale, esto no instala, solo suministra, es un fabricante, somos un fabricante y en España, bueno, tanto en España como en el resto del mundo no suministramos, solo vendemos material y lo vendemos directamente, se vende a través de distribución, es decir, no os vais a encontrar en ningún Leroy Merlin, en ninguna tienda de España un cubo de stock. Todos los cubos de stock salen directamente desde nuestros almacenes, en Madrid, en Barcelona, en Asturias, en Baleares, donde sea, y van directamente al instalador. Ese instalador tiene que pasar un filtro previo de una formación de stock. Si no has pasado por la formación de stock, no puedes instalar estos sistemas. Si alguien está interesado para sus proyectos en tener un instalador de referencia o conoce un instalador que cree que puede hacerle sus proyectos, pues eso lo puede hacer perfectamente poniéndose en contacto con nosotros y les formaríamos para ello. O os damos un instalador que conocemos nosotros de referencia que ya haya pasado ese filtro y podéis trabajar tranquilamente. Vale. Siguiente pregunta. Excelente. En Argentina se comercializa. En Argentina podríais tenerlo. No tenemos subsidiaria, como viste. Tenemos en Chile, en este caso, y en Brasil. Bueno, también Colombia. No sé si Perú ahora mismo tenemos. En LATAM tenemos esas zonas. Pero te puedo dar el contacto que te llevaría a Argentina, que sería Bernardita Devia de Chile y te podría ayudar. Es decir, LATAM está cubierta, pero no estamos localizados en todos los países de LATAM. Siguiente pregunta, Anónimo, conservación de las paredes, esa es muy buena pregunta. Conservación de las paredes con revestimientos de stock. Si os fijáis en muchas paredes que vimos en las referencias, en las paredes estaban colocadas en un museo. Si veis las paredes del Wanda Metropolitano, estaban en una zona alta, la zona baja estaba protegida con una madera. Las paredes del Paraninfo de la Universidad de Deusto de Siza las teníamos protegidas por un zócalo de madera. Esta pregunta es muy buena.
Obviamente, estos materiales no tienen un precio barato de mercado, son caros, por así decirlo. Es importante que lo sepáis porque no viene bien vender motos a vuestros clientes. Estos materiales son de alta gama y el que quiera instalar esto tiene que pagarlo. Ya veis que los aplicadores tienen que estar formados, etcétera. Entonces, estos materiales sí se pueden aplicar en paredes hasta abajo si quieres, pero claro, no puedes pintar como pintas una pared con la misma facilidad. Renovar una pared de esto implica ese instalador homologado que tiene que pasar por ese filtro de la formación y que sabe cómo instalar estos sistemas. No es pintar y listo. Por tanto, recomendamos siempre colocar los sistemas de esto a una cierta altura donde los defendamos de esas renovaciones tan periódicas y habituales. Tenemos una siguiente repercusión euros metro cuadrado. Depende que puede tener el sistema de placa con respecto a un techo de pladur tradicional. Vale, si estamos hablando del sistema Distance, con respecto a un techo de placa de yeso laminado tradicional, no sé cuánto puede estar un techo de placa de yeso laminado, puede estar en torno a 30, 20 euros metro cuadrado instalado con materiales y mano de obra, pues por ahí, depende de las zonas geográficas. Pues aquí estamos hablando de una horquilla entre 110 euros metro cuadrado y 140, depende de las placas que elijamos. Bueno, vamos a poner que es un techo liso y laso, sencillo, continuo, ¿vale? Sin ninguna peculiaridad, de ese orden. Es importante conocer ese orden porque os resuelve muchas dudas rápidas. Si no hay dinero para hacer el proyecto, no perdemos mucho el tiempo, ni vosotros ni nosotros en las respuestas. Tienen que quererlo el cliente y tiene que apostar por él. Anónimo dice, buenas tardes, muy interesante la presentación. Muchas gracias, Anónimo. ¿Estos materiales son eco? Sí, en un punto dado de la presentación os los dije. Los materiales del Distance son vidrio expandido reciclado. La palabra ya del material ya os dice que vienen del reciclaje del cristal. Aproximadamente creo que están en torno a, bueno, todo esto está documentado y certificado, la composición de los materiales y su reciclabilidad y reciclaje. Aproximadamente creo que estamos hablando de un 80 y pico por ciento, 90% de material reciclado en las placas. Respecto a los revocos que venimos detrás, eco es todo el proceso de fabricación de esto es eco, ¿vale? Estamos en Alemania, en el país por excelente verde de Europa y uno de los países excelentes verdes del mundo. Estamos cerca de Friburgo, la ciudad más verde de toda Alemania, es decir, estamos en zona verde. Todos los materiales que tenemos tienen certificados de calidad, ecológicos, libres de conservantes, etcétera. Por tanto, sí, somos eco, no, muy eco. Dice Carlos, pregunta que aunque no instaléis, supongo que tendréis bases de datos de instaladores formados y recomendados de los que podamos tirar, ¿verdad? Por supuesto, y eso os ponéis en contacto con nosotros y os decimos quién nos instala y quién nos presupuesta los proyectos que vosotros prescribís, eso está claro. Hablo de España, me imagino que en el resto de Sudamérica pues también tendrán sus instaladores autorizados, etcétera. No, ahí ya me pierdo un poco. Siguiente pregunta de Anónimo, ¿qué pasa en las paredes antiguas que puedan tener humedad? ¿Funciona el sistema? ¿Se puede deteriorar? Obviamente, si hay una pared donde hay humedad, tienes un problema. Por tanto, da igual lo que pongas encima, no te lo va a resolver, porque ese problema puede ser que sea una humedad que te venga por capilaridad del suelo, puede ser un problema que te venga por una condensación, donde hay que tener en cuenta que si estamos aislando por el interior, nosotros y la pared contacta con el exterior, es importante hacer un cálculo de condensaciones intersticiales con un programa que tenemos nosotros, que es un Buffy, que te hace un cálculo anual durante una curva anual, donde te toma todos los ciclos de verano, de invierno, en todas las temperaturas y condiciones. Entonces, si el problema existe, sea una filtración, una capilaridad o una condensación, el sistema no esperes que te lo resuelva, hay que resolverlo previamente. Salvo que tuviéramos un material específico para resolver esos temas, que también los tenemos, material, pero no es el caso de la charla. El Anónimo pregunta, bueno, ya esta parece que es la última. Soy María Perlado.
muchas gracias por esta estupenda y didáctica masterclass. Yo me quiero despedir de todos vosotros. Gracias a ti, María, y a Carlos por la invitación a esta charla, donde espero que os haya servido para algo, os hayamos dado unas ideas nuevas y aportado cosas diferentes. Y yo creo que esto con el interiorismo estamos de la mano, pero 100%, y sois objeto número uno en el target group de STO, los interioristas, para este tipo de soluciones. Si no sois vosotros, no es nadie el que va a tener esta conciencia y este interés en colocar estos sistemas. Así que va a acabar la charla, voy a finalizarla. Gracias a todos por estar ahí, y le pasaré a Insenia a todos la grabación y bueno. Y también al chico que preguntaba por la parte de la que se perdió la primera charla que yo di, pues ahí en la grabación pues podrás ver ese trozo de la teoría, ¿vale? Gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Un abrazo también de Guillermo, que está conmigo aquí en la sala y se despide de vosotros. Hasta luego. Gracias.